¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes a nivel nacional e internacional de lo que está pasando en este momento. Como les dijimos, ni hoy ni mañana habrá en vivo, regresamos hasta el lunes, pero subimos el contenido en el lapso que dura en nuestro en vivo. Por supuesto, ahorita se nos hizo un poco tarde, pero estamos ahí con ustedes. Hablemos de lo que ha sido las últimas horas, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, de este conflicto en Asia Occidental. Ayer, ustedes saben, subimos una cápsula al respecto del discurso de Donald Trump, en donde, pues caray, fue un discurso que no sorprendió realmente a nadie, esa es la verdad de las cosas. Un discurso en donde Trump pues afirma que va ganando, que va a enviar a la edad de piedra a Irán, un discurso en donde advierte, ¿no?, que se tiene que llegar a un acuerdo si no van a sufrir las consecuencias, un discurso en donde asegura que lo que él planeó está resultando, en donde se contradijo a sí mismo, no en una, sino en muchísimas oportunidades, y ayer precisamente lo comprobamos, ¿no?, con un posteo, un tuit de una cuenta que llevó a cabo una recopilación de todas las declaraciones de Trump durante el mes de marzo y las enormes contradicciones en las que caía y en las que ha caído y seguirá cayendo para tratar de justificar una derrota de una guerra que no era necesaria, de una guerra que fue opción, de una guerra que fue elegida, de una guerra que fue decisión de los intereses nacionistas mezclados con los del complejo militar industrial tecnológico, que en muchas ocasiones son lo mismo, que en otras discuten, que en algunas se separan, pero que a final de cuentas tienen el mismo fin, que es la colonización, que es la esclavitud del mundo. Así de claro. Y es que el mundo que se creó, que se originó a partir precisamente de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora colapsa y colapsa de las manos de los que lo crearon, de los que en ese momento consideraron que era lo que ellos necesitaban para controlar el planeta, profundizándolo con el neoliberalismo, ya lo hemos dicho aquí, un sistema no económico, un sistema de gobernanza brutal, deshumanizado, insensible, poco empático, en donde se criminaliza la pobreza, se estigmatiza al que menos tiene, se desecha precisamente a los que no pertenecen a una casta que se ve sumamente favorecida con ese tipo de, con ese tipo de acciones, con ese tipo de reglamentos, y todo bajo el pretexto, bajo el disfraz del libre comercio, de la libre competencia, que nunca existió en realidad, que siempre fue un pretexto injerencista, intervencionista del norte global sobre el sur global, porque el sur global no tenía las condiciones para poder competir con el norte, o por lo menos eso era lo que pensaban los del norte global, que nadie del sur iba a tener la capacidad realmente de desarrollarse y de convertirse en un problema. Y se equivocaron. Se equivocaron porque con sus propias reglas, con esas reglas que dictó a rajatabla un presidente de los Estados Unidos como Ronald Reagan, con esas reglas que dictó a rajatabla un Milton Friedman, con esas reglas que dictaron los creadores del capitalismo, con esas reglas que festejaba Margaret Thatcher, con esas reglas que justificaba desde el púlpito Juan Pablo II, con esas reglas que por supuesto los gobernantes franceses destacaban como una salida de la pobreza de todos y cada uno de los pueblos mientras esclavizaban a los países africanos y los expoliaban hasta la saciedad, con esas reglas de que en México se vendieron como nuestra entrada al primer mundo, y no solamente México, también por supuesto lo que tenía que ver en América Latina, con todas esas reglas mientras unos las aplaudían, otros las despreciaban, aunque la mayoría simplemente éramos testigos mudos de las mismas, nos saqueaban, entregaban nuestras soberanías. Pues bien, con esas reglas, China les creció. Con esas reglas, China los superó. Con esas reglas, China estuvo por encima de ellos. Entonces ya no les gustó. Entonces todo cambió. Entonces hay que destruir ese mundo. Por supuesto no lo va a destruir un Bill Clinton, por supuesto no va a destruir un Obama, por supuesto no tiene la fuerza un Joe Biden. Traigamos al perro de reserva, soltemos a la bestia, dirían ahí, a esa bestia que hemos ido creando, a esa bestia que hemos ido formando, a esa bestia que siempre ha estado dentro del sistema y ha representado lo más ruin, lo más belicoso, lo más veleidoso, lo más soez del sistema. Ese mismo hombre que viola niños y niñas, ese mismo hombre
que trata personas, ese mismo hombre que explota a sus trabajadores y trabajadoras, ese mismo hombre que pacta con el narco ese para llevar a cabo desplazamientos que le permitan construir en una ciudad como Nueva York y a partir de ahí, por supuesto, enriquecerse aún más. Ese hombre que es capaz de pedir una intervención en Irán o en cualquier otro país desde que era joven. Ese hombre que no tiene moral. Ese hombre que no tiene principios. Ese hombre que es un fanático. Ese hombre que es ruin. Ese hombre que es sádico. Ese hombre que nos representa. Y lo mejor, ese hombre que es manipulable. Porque tiene tantos pecados, tantos cadáveres en los closets, que no tiene forma ni margen de maniobra si en alguna ocasión, como dicen en México, se quiere salir del huacal. Pongamos a ese hombre a que haga el trabajo sucio, a que reviente el mundo, a que lo incendie, a que lo lleve hasta su punto más extremo que nos permita controlarlo durante unos años más, que lo hunda en los conflictos, que lo hunda en las crisis, que no tenga el mínimo reparo ético para matar niños y niñas, para respaldar genocidios, para justificarlos, para bailar cuando sus tropas están martirizando a un pueblo, que no tenga ningún reparo en mentir, que no tenga ningún reparo en exigir que aquellos que nacen en Estados Unidos, si no son de la casta blanca, no son estadounidenses. Traigamos a ese hombre que es capaz de lanzar nuestras armadas, nuestras fuerzas, y de mentir, de acusar y después contradecirse, que no tiene dignidad por sí mismo, que no tiene vergüenza, que es tan sociópata, que es tan egomaníaco, que está convencido que es lo más maravilloso que tiene el mundo. Traigámoslo, porque ese hombre es el que necesitamos para detener a China. Ese hombre es el que necesitamos para preparar la guerra contra China. Ese hombre es el que necesitamos para ver el mundo arder. Ese es el hombre clave en todo esto. Un hombre que representa un sistema que parece estar dispuesto también a inmolarse, a un sistema que está dispuesto a incendiar todas las naves antes de perder el fragmento de poder que parece que le va quedando. Y esa es una muy mala noticia para América Latina, déjeme decirle, porque somos la única región del mundo que no tiene capacidad para enfrentarse a Estados Unidos bélicamente, que no tiene a un personaje, a un país que pueda toparse con él seriamente. Asia, por un lado, tiene a China, por el otro, ya lo vimos, tiene Irán, por el lado de Europa Oriental está Rusia, incluso la propia Europa Occidental. Francia podría ser un problema para los Estados Unidos después de ver lo que está haciendo Estados Unidos con Irán. Ujú. América Latina no. El único que medianamente podría poner algún pero es Brasil en ese sentido. Y es que América Latina siempre fue visto como el reservorio de los recursos naturales de este Pelafustán y de este sistema. Y por lo mismo, no había que permitirles un crecimiento, ya no solamente económico, de calidad de vida, sino bélico. Siempre había que verlo como las fichas sacrificables, geopolíticamente, geoeconómicamente y geomilitarmente. Así está creado el continente americano, desde que estos hombres se ufanaron como padres fundadores de ser la nación elegida por Dios. Y eso fue lo que vimos ayer en este discurso de Donald Trump. Eso fue lo que escuchamos en ese sentido. ¿Cuáles son las noticias a raíz de este discurso en donde Trump dijo, en los próximos 15 días vamos a golpear muy duro a Irán y los vamos a regresar a la edad de piedra? Y ya comenzó. Ha habido un ataque muy fuerte, muy fuerte, en contra precisamente de un puente que es clave en Irán. Y Trump ha salido a exigir de nuevo un acuerdo con Irán antes de que sea demasiado tarde. Esto después del bombardeo estadounidense-israelí contra el puente iraní B1, situado en la provincia de Al-Borz y considerado el más alto en Oriente Medio. Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, grita Trump, y no quede nada de lo que aún podría convertirse en un gran país, fue lo que advirtió. Además, comentó el ataque contra el viaducto, indicando que el puente más grande de Irán se derrumba para no volverse a usar jamás. Es lo que dice precisamente Donald Trump después de este ataque, sí, duro, fuerte, en contra de Irán. Pero Irán lo ha dicho no una vez, sino en varias ocasiones.
Vamos a negociar cuando nosotros queramos. Y van a ser estos puntos los que queremos negociar. No se toque a nuestros aliados. Nosotros controlamos el estrecho de Hormuz. Nos pagan una indemnización por el ataque que nos han lanzado y garantizan no volverlo a hacer. Peticiones dirán completamente legales, nobles, reales, que solamente un ridículo como Trump y un sistema fascista como el que encabeza públicamente, no operativamente ni jerárquicamente, rechazarían. Irán, por su parte, anunció que atacará plantas siderúrgicas y de aluminio estadounidense en Oriente Medio. Se trata de material estratégico cuyo precio alcanzó previamente su máximo de los últimos 4 años. Por cierto que hoy, después del discurso de Donald Trump, en donde dice más o menos lo que le comenté, pues Wall Street abrió en rojos. Abrió en rojos después de que Trump dijo que iba a seguir atacando Irán con dureza. Mientras tanto, cuando Trump ayer dijo Irán no tiene armas, pues resulta que Tel Aviv respondió, y no lo digo yo, lo dice Fox News, confirmó que Israel estaba siendo duramente golpeado por Irán con uno de los bombardeos más intensos de la guerra. Los misiles cayeron uno tras otro, saturando completamente las defensas. El régimen nacionista estaba completamente expuesto. Estos reportes de Fox News. De esta forma, Irán desmintió de manera categórica a Estados Unidos de que no tenga misiles. Claro que en Irán saben que iban a ser bombardeados, arrasados por las bombas estadounidenses, pero Irán ha elevado el costo de esta guerra a tal punto que se vuelve insostenible para los Estados Unidos y Trump es lo que está sintiendo ya. Ese fuego que le llega directamente ya, más allá de los tobillos, que empieza a quemarle las patas, como decimos por acá, y que comienza ya a generarle problemas de otra índole y problemas estructurales, problemas serios, problemas incluso con aquellos que en un principio se mostraron sumamente, comprometidos con él y que lo apoyan financieramente. Irán negó, por cierto, que esté negociando directamente con Estados Unidos. No se niega que Rusia, Pakistán, Turquía sean mediadores, pero no están hablando con Estados Unidos. Incluso el jefe diplomático iraní en el Cairo, Mojtaba Ferdowsipur, afirmó que no existe absolutamente ningún contacto directo y dijo: lo que sí hicimos ya fue presentarle a nuestros aliados, presentarle a los países que quieren mediar un plan de paz con condiciones que incluyen reparaciones, el cese de la guerra en todos los frentes para nuestros aliados también y el reconocimiento total de la soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Por su parte, el ejército de Irán prometió acciones más devastadoras tras las amenazas de Trump. Y hay un dato que vale la pena mencionar en todo esto: el impacto medioambiental del conflicto, que vaya que está amenazando al mundo, a la supervivencia física de toda la región, incluyendo a Israel. Y todo como consecuencia de los incendios en las instalaciones petroleras en el marco de esta guerra que lanzó Estados Unidos e Israel, que inició Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Los subproductos de los combustibles liberados a la atmósfera regresan al Golfo en forma de lluvia ácida. Esto lo dijo el analista egipcio Mustafa Sherbini. Estos procesos alteran de forma irreversible, le dijo a Sputnik, el equilibrio químico del agua, llevando a los destructores de la flora y fauna. Además, se trata, dice, de una masa de agua semicerrada con un intercambio de aguas extremadamente lento, lo cual agrava, en pocas palabras, la situación. Ahora, se ha filtrado también, déjeme decirle, que los altos funcionarios de la Casa Blanca de Trump están dando a conocer la verdad, según se informa. Donald Trump está lamentando sus ataques contra Irán, no por las vidas perdidas, sino porque está frustrado, y está frustrado por los índices de aprobación que han caído, más de 80%. Ajá, más de 80%, según los últimos datos a esta guerra. Trump se comparaba con George Walker Bush y aseguraba, ojo con esto, aseguraba que al igual que la guerra que lanzó Bush contra Afganistán después del 11S, pues él sería aplaudido y respaldado. Recordemos que se comparó con Jesucristo. Recordemos que dijo que en el domingo de Palmas la gente vitoreaba a Jesús y ahora lo vitoreaban a él. Recordemos que su asesora de la fe dijo que él era como el Mesías. Recuerde algo, esta secta, ¿no? Lubavitch, eh, está esperando a su Mesías. No estoy diciendo que sea Trump, ni que lo vean así, pero Jared Kushner es parte de esa secta. A lo mejor ellos no lo creen, pero a lo mejor le han hecho creer a Trump que él es el Mesías. Y por eso actúa
de la manera como actúa. Ridículo y patético, lo sé, pero, pero, ahora hay algo que destaca el maestro Moisés Garduño de la UNAM, gran analista, que está muy pendiente de este conflicto y que incluso tienen, yo les recomiendo un podcast que tienen ellos ahí en la UNAM, en donde hablan de geopolítica internacional, excelente, y en donde el maestro señala que el mensaje de Trump no es más que una escalada controlada. Fíjese qué interesante. Una escalada controlada disfrazada de victoria. Dice, se trata de una amenaza que prolonga la guerra, que usa a las víctimas para seguir adelante, pero detrás el viejo lenguaje de la Guerra Fría. Devolverles a la edad de la piedra, que es una frase que se hizo famosa durante la guerra de Vietnam. Caray, que cuando el general Curtis LeMay propuso bombardear el país para arrasar ciudades, redes eléctricas y centros logísticos ante la incapacidad de cumplir objetivos políticos. Y es que eso fue lo que pasó y se los decíamos ayer. En Vietnam, Estados Unidos no perdió por una sola batalla. Perdió porque su pueblo mismo, su sociedad misma, sus soldados, perdieron la fe en sí mismos y en por qué estaban peleando. Vietnam, Estados Unidos arrasó con los bombardeos y nunca pudo ganar, porque para ganar tienes que entrar al terreno. Y Estados Unidos no se atreve a entrar al terreno porque sabe que puede ser su final, su colapso absoluto. Trump, lo dijimos ayer, fracasó en el cambio de régimen de Irán, fracasó en el programa nuclear iraní, fracasó en el estrecho de Hormuz. Lo que le queda es arrasar una ciudad, a un país que estaba listo para ser arrasado, pero sobre todo que está listo para regresar golpe por golpe. Trump hoy está en el suelo, completamente en el suelo en materia de popularidad. El precio del petróleo, del gas, de los fertilizantes van por arriba. En la OTAN hay voces que no lo apoyan en esta guerra. Dice el maestro Garduño, el mensaje no se trata de una victoria, sino de un acto desesperado de disuasión y de escalada. Estados Unidos, dice, gana la guerra táctica, ha destruido mucho, pero pierde la guerra estratégica. Y dice el maestro Garduño, quien pierde en estrategia carece de opciones convencionales para revertir el conflicto, por lo que entonces recurre a la amenaza de un castigo desproporcionado. Quiere hacerle creer que una victoria tendría un costo humano y material tan grande y catastrófico que entonces sería inaceptable y en vano. Eso es lo que busca tratar de convencer a los iraníes. Y finalmente dice el maestro Garduño, en síntesis, Back to the Stone Age es un contexto desfavorable como el actual. Es una jugada de desesperación. Quien la profesa admite su inferioridad estratégica, revelando que está dispuesto a romper cualquier límite antes que aceptar su error. Eso es parte de lo que se ha estado comentando en este tema, en donde a mí me queda claro, ¿no? Que Estados Unidos está peleando también por su sobrevivencia. ¿A qué voy con ello? Al petrodólar. Cada día, cada día el dólar, anteriormente la moneda única de cambio en la economía mundial, viene retrocediendo de manera lenta, pero sin solución de continuidad, sin solución de avance, enfrentando la competencia de otras monedas, principalmente el euro y el yuan. Y en la actualidad aproximadamente un 57% de las reservas mundiales están denominadas en dólares. En los años 50 del siglo XX, con el dólar convertible en oro a razón de $35 la onza, el dólar era la moneda de reserva en una cifra cercana al 90% en las economías del mundo libre. Es decir, las economías que estaban fuera del espacio económico soviético y que se regían por los acuerdos de Bretton Woods. En el 71, el presidente Richard Nixon, haciendo un poco de historia, puso fin a la convertibilidad y desde entonces la moneda estadounidense se aceptó porque se confiaba en que mantendría su valor a lo largo del tiempo. Pero la realidad es que tal cosa no ocurrió. Y hoy la onza de oro cotiza en torno a los $4.500. En este marco, vaya que lo que nos dice Atilio Borón, el maestro Atilio Borón, no es menor, no es menor, porque esta devaluación del signo monetario estadounidense se explica, entre otras cosas, por los déficits en las balanzas comerciales, los efectos precisamente de su desindustrialización,
el predominio parasitario de la especulación financiera y sobre todo este fenomenal endeudamiento de la Casa Blanca. En marzo del 2026, la deuda pública de Estados Unidos superó el récord histórico, llegando a los 39 billones de dólares, más del 120% del PIB estadounidense proyectado para para este año. Estados Unidos está dentro de ese colapso y lo que vemos y lo estamos presenciando es los coletazos de un dragón herido, de una bestia herida de muerte, que no está dispuesta, por supuesto, a dejarse morir y que va a arrasar con lo que tenga que arrasar. Va a dejar o va a intentar dejar cenizas en donde piense que es complicadísimo reconstruir. Una derrota en Irán, una situación en Irán como la que se vio en Vietnam, se los decíamos ayer, al único que llevaría es al colapso absoluto del petrodólar y de los propios Estados Unidos como tales, como imperio. Trump debe salirse ya de esta situación y no quiere salirse derrotado y no lo dejan salirse los de las sectas que lo apoyan. Pero más allá de ellos está la otra parte del poder estadounidense que considera que cada día se vuelve más riesgosa para todos la presencia en una zona en donde sí, podrán arrasar, podrán regresar, dicen, a Irán, a la Edad Media, a la Edad de Piedra, pero lo que nunca dejarán, pero lo que nunca, perdón, nunca podrán evitar es que ellos regresarán a ser lo que eran antes de convertirse en un imperio, porque el imperialismo yanqui está viviendo sus últimos años. Pulgares arriba, como siempre un gusto, como siempre un placer.